bendiga una vez más a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios, que quiero honrar su esfuerzo, su esfuerzo por estar aquí en la casa de Dios para oír la palabra de Dios, su valentía, porque su fe, porque esto se necesita de ser valientes y tener fe en la palabra de Dios. El hermano Branham está predicando en el mensaje, ¿verdad? A él, id, decid, dice el hermano Branham, cuenta de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando el general Patton dice que estaban matando a sus hombres y mandó pedir más hombres y los mataban. Pero estos hombres que le mandaban a este general, dice que cuando oían chillar las balas de los contrarios, se escondían detrás de las cajas, detrás de las paredes y los mataban. Entonces agarró y les dijo: quiero que me manden hombres, no niños. Mándenme hombres que estén dispuestos a morir, porque si esta causa no es por la que estamos peleando, no es digna de la muerte, pues no me manden a nadie. Qué barbaridad, digo. En realidad es lo que Dios quiere: gente, hombres y mujeres y niños que estén dispuestos a morir al mundo, amén, para vivir en Cristo. Y si este evangelio, ¿verdad?, no es la causa de morir para el mundo y vivir para Cristo, entonces no tiene razón de ser la palabra de Dios. Gracias por estar aquí, a nuestra hermana Castro, que está con nosotros. Que el Señor le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 8 para estar hablando sobre lo que el hermano Branham predica, un mensaje titulado Influencia. Amén. Y realmente nosotros en todo el resto de nuestra vida siempre estamos influenciando a alguien más, o quiero decir, alguien se está fijando en nosotros y mayormente los niños, ¿verdad?, hacen lo que nosotros los más grandes hacemos, porque ellos están aprendiendo, estamos causando una influencia en ellos. Es menester, ¿verdad?, que nosotros pues les mostremos un buen ejemplo. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta mañana recibe la honra y la gloria y todo nuestro respeto, Señor, y reverencia, porque tú lo mereces. Nadie más en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, el grande y poderoso conquistador. En esta mañana, Señor, pedimos que así como esos querubines volaron y quemaron los labios del profeta Isaías para quitar su culpa, estando en la presencia de Dios, que en esta mañana, Señor, hay un proceso, Señor, de limpieza, el cual es tu Espíritu Santo. Que venga, Señor, y quemes nuestros labios inmundos, quites toda nuestra culpa, por cuanto estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos, Señor, ser reverentes, y que podamos, Señor, alabarte y glorificarte, y que también haya en nosotros ese deseo de decir: Señor,
envíame a mí, yo iré, Señor. Iremos a las naciones, Señor, iremos a las gentes a decirles que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre. Honra en esta mañana cada porción de tu palabra y pon fe en cada corazón en esta mañana, y cada espíritu contrario lo sujetamos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, bajo la planta de nuestros pies, y le ordenamos que salga de nuestros medios y que tú, Señor, tengas la preeminencia entre nosotros. Unge, Señor, los labios que hablan y, Señor, circuncida los corazones y los oídos que oyen tu palabra. Que todo sea para bendición de tu pueblo y para honra y gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a su palabra. Les agradecemos su asistencia en esta mañana. Así que el tema es influencia, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, cuando menos que se nos quede el tema grabado, influencia, amén. La influencia que ejercemos, ¿verdad?, sobre las personas. Siempre estamos causando, ¿verdad?, que alguien nos está mirando, ¿verdad?, alguien nos está siguiendo. Los pasos que damos debemos de saber que deben de ser pasos firmes. Mayormente nosotros que profesamos ser cristianos en estos tiempos difíciles, cuando la fe de la gente, cuando el mundo ha blasfemado en contra de la palabra de Dios, que siempre haya alguien que pueda mirar que sí se puede ser cristiano. Amén. Entonces, miramos aquí este relato en la Biblia y encontramos dos personajes sobresalientes, uno de ellos, Isaías. Amén. Ahora, Isaías vino a ser profeta después del rey Usías, en los días que murió este rey Usías. El rey Usías, dice la Biblia, ustedes leen en el libro de la Segunda de Crónicas 26, y ahí van a encontrar la historia de este rey Usías. Este rey Usías fue un muchacho muy sobresaliente, de tal manera que a los 16 años comenzó a reinar. Amén. Seguramente que dice que sus padres de Usías eran hombres piadosos, temerosos de Dios. Así que este rey Usías, teniendo unos padres temerosos de Dios, no podía ser menos que un muchacho temeroso de Dios. Es lo que debemos de hacer en estos días, es lo que hace falta en la gente que profesamos ser cristianos. Que nuestros hijos, ¿verdad?, tengan la influencia de la palabra, que podamos tener hijos piadosos y temerosos de Dios. Amén. Es nuestro deber de nosotros como padres, porque dice el hermano Branham, el problema que tenemos hoy de la delincuencia no es delincuencia juvenil, sino es delincuencia de nosotros los padres. Amén. Es más bien una delincuencia paterna, una delincuencia del hogar. Nuestra gente se apartó, ¿verdad?, de las cosas de Dios con las que ellos debieron de haberse quedado. La iglesia se volvió tibia y fría y los hijos se fueron al mundo. Ese ha sido el grande o el grave problema de todo esto. Aún el problema de las enfermedades que tenemos es a causa de que la gente se ha apartado de Dios, de que la iglesia se volvió fría y tibia y los hijos se fueron al mundo. Amén. Ese es el grande problema. Entonces, mire, así es el pecado. Dice el hermano Branham que hace años, en aquellos años de los 60, de los 50, había un juego para que los niños se divirtieran y era un tobogán. Así que los niños, ¿verdad?, se sentaban en su tobogán y daban vueltas y vueltas y había un agujero o una trampa y todos se retaban unos a otros a ver quién podía llegar más cerca de ella. Y al poco rato, cuando menos se daban cuenta, ¿verdad?, uno de ellos se iba hacia abajo, ¿verdad? Entonces dice, así es el pecado. No juegue con el pecado. Amén. Vean cuán cruel puede llegar a ser. Vean cuán lejos pueden mantenerse ustedes apartados del pecado. No se arriesguen. Si ustedes se va a arriesgar,
no se arriesguen, manténganse lo más alejados que puedan del pecado. Eso los mantendrá seguros. Dice que el hermano Branham, ¿verdad? Que una vez, dice, un anciano escocés iba a cruzar una montaña. Este anciano escocés iba a cruzar una montaña y los carruajes estaban ahí esperando, todos querían llevarlo. Él dijo: yo quiero el mejor conductor que me lleve. Así que se acercó, ¿verdad? Ahí un conductor con su carruaje y sus caballos, y le dijo: yo puedo guiar a mis caballos, 6 caballos a todo galope, dentro de 10 pulgadas al borde de la montaña. Caerse significaba la muerte, pero él le dijo: yo soy un conductor lo suficientemente bueno para guiar a mis caballos 6 pulgadas al borde de la montaña, a todo galope. Vaya, entonces se acercó otro conductor y dijo: yo puedo ganarle a eso, yo puedo guiar a 6 pulgadas de distancia o 4 pulgadas y no caerme nunca. ¿Qué dice usted, señor?, le preguntaron al anciano escocés. Bueno, él dijo: yo no sé, a mí no me gusta eso. ¿Quién le va a gustar ir al borde de la montaña a 4 pulgadas? No, mayormente cuando ya estamos viejos, ¿verdad? Ya no nos gusta arriesgarnos. Así que este anciano escocés dijo: no, pues yo no me gustaría eso. Entonces, yo simplemente, dijo, me alejo de la orilla. Dijo otro conductor, le dijo este anciano: ¿y usted qué dice? A otro conductor que estaba ahí con sus caballos dispuesto a llevarlo, le dijo este anciano, le dijo: bueno, pues a mí tampoco me gusta eso, no me gusta arriesgarme para nada, yo me gusta mantenerme lo más lejos del peligro. Entonces dijo este anciano escocés: este es el conductor perfecto que me llevará a mí. Vaya, uno quiere la seguridad. ¿No quieren ustedes la seguridad para ustedes? ¿No quisieran ustedes la seguridad para su familia? Es lo que todos nosotros queremos, estar seguros. Queremos un evangelio que nos asegure pasar de esta vida a la otra. Amén. Queremos estar en una iglesia donde sepamos que estamos seguros. Queremos tener un Dios, ¿verdad?, que Él nos va a conducir, un evangelio que nos va a conducir directamente a la gloria. No se arriesguen, amén. Hay muchos mensajeros, muchos conductores que les van a decir: a través de la metodista ustedes van a llegar a Dios. Habrá otro que les dirá: la mejor es la católica, y así sucesivamente. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Ese es el camino seguro. Ese es el mejor conductor que los llevará hacia Dios. Manténganse ahí, amén. No se alejen para nada, o se perderán, amén. No se trata de cuán cerca usted pueda llegar, o lo bien que usted piense que está fortificado. Simplemente manténganse tan alejados del pecado como puedan mantenerse. Aléjense lo más que puedan del pecado. No hay nada mal. Hay gente que puede decir: no hay nada malo en hacer esto. Bueno, si hay una duda en su mente, no lo hagan, amén. Manténganse sin duda, manténganse seguros, amén. Ahora dice el profeta de Dios: yo pienso que muchas veces son los padres los que se apartan de las cosas de Dios. Así que a veces no son las escuelas, no son las iglesias, somos nosotros los padres que nos apartamos de las cosas de Dios. Y nuestros hijos que nos están mirando y que esperan lo mejor de nosotros, ellos se apartan. Entonces, mantengámonos seguros en el camino de Dios. Amén. Y aparte de eso, nos apartamos. Hay gente que se aparta de las cosas de Dios y luego en su casa no se preocupan por darle ninguna instrucción cristiana a sus hijos, pues eso es lo peor. Sus hijos no reciben ninguna enseñanza en lo absoluto de lo que es el camino de Dios. Entonces imaginan la mamá en las fiestas, el papá jugando baraja, y bueno, los hijos no sé a dónde andarán. ¿Qué esperanza tienen esos niños de agarrar el camino correcto? Tienen que tener a alguien ahí que los mantenga en el camino de Dios, que los mantenga instruidos en las cosas de Dios, que no es la manera o es la cosa de que tenemos que mantenernos en las cosas de Dios, no apartarnos
ni a diestra, ni a siniestra. Gloria a Dios. Dice el hermano Branham. Entonces dice, muchas veces, ¿verdad? La gente tienen, ¿verdad? Ahí una junta, los pastores o las denominaciones se juntan y tienen sus juntas de pastores y todo el ministerio, ¿verdad? Pero ellos tienen ahí un superintendente que les dice lo que deben y no deben hacer. Entonces, si un pastor trata de decir algo fuera de lo que ellos establecen, ese pastor sería despedido. Esa es la razón de que hoy las denominaciones están torcidas, de que la iglesia ha llegado a ser tibia porque se han apartado del verdadero evangelio de Dios. ¿Por qué? Por la razón del dinero y la mejor manera de vivir y la economía. Dice el hermano Branham, si ese pastor se les ocurriera decir algo fuera, un poco contrario, ese sería despedido. Así que vean ustedes, se ha convertido en una fuente de ingresos el evangelio, en vez de ser un hombre ungido que predique el evangelio de Dios. Eso es cierto, se convierte en algo que ellos quieren. Es una fuente de ingresos. Ellos tienen que quedarse allí para recibir una buena paga. Escuche, hermano, que Dios tenga misericordia de un hombre que venda su primogenitura por esas cosas. Amén. Necesitamos a un hombre que maneje el evangelio con mano limpia y no con un guante denominacional. Simplemente trazarlo de la manera que está escrito y dejar que las astillas caigan a donde quieran. Solamente, dice mamá, solía decir, al que le quede el traje que se lo ponga, ¿verdad? Decía, no puedes tu maíz. Así que tenemos esas cosas que debiéramos estar escuchando. Amén, ¿verdad? Así que Dios nos dé hombres, ¿verdad? Con esas manos limpias, con ese espíritu valiente, que tracen el evangelio de la manera que está escrito y que las astillas caigan donde quieran. Y al que le quede el traje, pues que se lo ponga. Es lo que estamos, ¿verdad? Batallando en eso. Yo batallo bastante, no tenemos ministerio. Y el ministerio que tenemos, pues no está aquí simplemente porque tienen miedo. ¿Se imaginan qué tipo de ministros estamos esperanzados? Pero sí queremos tener nuestro nombre en la lista de somos ministros del tabernáculo, del evangelio, de la hora. No, necesitamos hombres, no niños, como dijera el general Patton. Hombres que estén dispuestos no a vivir, sino a morir por la causa del evangelio. Amén. ¿Se imagina cuánta gente muriendo sin Dios, sin esperanza, y los ministros acostados en sus casas mirando la televisión? O sea, gustos, ¿no? Dice, es que, pues dicen, quédate en casa, nos estamos aquí resguardando, y que la gente perezca, que mueran en sus pecados. Pero recuerden que, dice el hermano Branham, la muerte no es la cosa, es la cosa más sencilla. Lo más difícil es el juicio, porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. La muerte es lo más sencillo, pero usted puede escaparse de pagar la renta. Usted se puede escapar de que se pasó un alto y el policía no lo agarre. Usted se puede escapar de pagar los impuestos. Usted se puede escapar de pagar la deuda en el banco. Pero de una cosa es cierto que no nos podemos escapar, es del juicio de Dios que viene. Amén. Nadie podrá escaparse de allí, y en ese día del juicio no habrá un abogado suficiente que pueda sacarlos de allí. Ese juicio será para mandarlos al infierno, porque ese día Él nos preguntará, ¿y qué hiciste por esta gente que estaba muriendo en pecados? ¿Recibiste un ministerio en tal y tal iglesia y decías que eras un ministro? ¿Y a cuántos murieron a causa de que no había quien les fuera y les predicara y les diera un aliento y les predicara un mensaje de aliento de vida, que hay una esperanza, que es tiempo de que se arrepientan y se vuelvan a Dios? ¿Ven las condiciones que estamos? ¿Ve por qué la iglesia ha caído en una tibieza? Porque los ministros han cambiado del llamamiento de Dios a una vida cómoda. Qué cómodo es vivir, ¿no? Con una pensión, una buena pensión. Dice, gracias a Dios, ya trabajé años, ya tengo una buena pensión. Nos quedamos en la casa
y dice el libro de Apocalipsis, cuando habla de esta iglesia, la última edad de la iglesia, ¿cómo estaría la gente en esos días? Lea ahí, usted léalo en la edad de la Odisea. El mensaje para la gente de este día es, el mensaje del Señor es, dices, ahora tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un miserable, pobre, cuitado, ciego y desnudo y no lo sabes. Es la condición en la que está viviendo la gente, la iglesia hoy en día, el ministerio mayormente. Yo le agradezco a Dios por el poco ministerio que tenemos aquí apoyando la causa del evangelio para que ustedes vengan, se sientan cómodos, estén seguros lo más que podamos y puedan oír la palabra de Dios. Gracias por estos hombres que se han esforzado, por estos jóvenes, y esperamos en Dios que siempre haya testigos, que siempre haya jóvenes valientes dispuestos a morir por la causa del evangelio. Amén. Pero la edad de la iglesia, ¿cómo estaría la gente de este día? La gente diciendo, pues no tengo necesidad de la iglesia, ¿para qué? Si aquí prendo el YouTube y aquí veo las predicaciones, ¿para qué voy a la iglesia? Aquí puedo leer mi Biblia, aquí puedo leer el mensaje, pero ¿qué acerca de la escritura que dice no dejes tu congregación como algunos tienen por costumbre? Amén. Es un deber que tenemos como cristianos, y así quieren que sus hijos se conviertan a Cristo. La manera de que nuestros hijos se conviertan a Cristo es que nos mantengamos en las cosas de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, instruye, insta, ¿qué le dijo San Pablo a Timoteo? A tiempo y fuera de tiempo. Amén. No importa que ya se pasó el tiempo, nunca se cansen de exhortar a sus hijos. No importa que tan grandes sean, nunca es demasiado tarde. Algún día Dios va a tocar las vidas de ellos. Amén. Pero nunca vamos a desistir de decir ya no lo vamos a hacer. Amén. Vean, Usías, un muchacho piadoso, dice el profeta de Dios. Ahora este rey Usías, siendo un niño maravilloso, él tuvo un padre piadoso. Su madre provenía de Jerusalén, y un padre piadoso que fue rey antes de él. Y esa clase de enseñanza moldeó el carácter de este rey Usías. Amén. Sin embargo, dice el profeta de Dios, yo pienso que el mejor presidente que hayamos tenido fue Abraham Lincoln. No porque él también fuera kentuckiano, sino porque ese hombre surgió de la nada. Y todos los libros que tenía ese hombre, desde que era un jovencito casi hasta que fue de edad avanzada, era la Biblia y el progreso del peregrino. De Bunyan. Eso lo moldeó a él, esa persona honesta. Lo que usted lee, lo que hace, moldea su carácter. Eso dice lo que usted es. Ahora vean, él leyó donde si tú hacías lo malo, pagabas por ello. Amén. Si hacías lo bueno, Dios lo honraría. Amén. Vean, eso moldea el carácter de una persona. Lo que usted lee, lo que usted ve, eso es lo que usted es. Amén. No lo que dice que es, sino lo que realmente es. Amén. Ahora dice que Abraham Lincoln leyó en ese libro donde decía, si tú haces lo malo, pagarás por ello. Amén. Si tú haces lo bueno, Dios lo honrará. ¿Verdad? Qué cosa tan hermosa, sencillo, pero es una gran lección. Si haces lo bueno, Dios lo va a honrar. Si haces lo malo, vas a pagar por ello algún día. Amén. Si hay algún crédito, dice, que se le daría a alguien, es a una madre piadosa que lo crió correctamente. Eso hizo, ¿verdad? Yo diría al menos uno, si es que no, el más grande presidente que hayamos tenido, él surgió de la nada y Dios lo hizo presidente por cuando él fue un hombre honesto y bueno. Pero si hay algún crédito que se le pudiera dar a alguien, dijo, fue a que él tuvo una madre y un padre piadoso. Amén. Ahora dice, vemos que a este muchacho era igual. ¿Quién? Usías. Al tener estos padres piadosos, él hacía lo que era correcto. Cuando fue hecho rey, cuando tenía 16 años de edad, él ignoró toda la política y las opiniones populares de su día
y le sirvió a Dios con reverencia. Eso le hizo un verdadero rey. Ignorar la política y la opinión moderna y servirle a Dios con reverencia, eso estuvo muy bien. Su reino, Dios lo bendijo y fue tan grande a tal grado que le seguía al de Salomón, y Salomón tuvo el más grande éxito que hayamos tenido, pero este muchacho le siguió a Salomón en su reino. Este rey Usías, porque era un hombre piadoso y le sirvió a Dios. Ignoró la política, ignoró las opiniones de los demás y fue reverente y sirvió a Dios. Amén. Entonces es una cosa que debemos de hacer. Esta vida que tuvo Usías, dice que este rey Isaías, el profeta Isaías, se mantuvo mirando a este rey Usías. Y fue una grande ayuda para el profeta Isaías, siendo un jovenzuelo en este tiempo, apenas estaba creciendo, habiendo nacido como un profeta. Él se fijó en la influencia que tenía este hombre sobre el pueblo, Usías. Y él veía de dónde provenía su influencia, por causa de que él confiaba en Dios enfáticamente. Y él se fijó nuevamente, Isaías, cómo es que Dios bendeciría a aquellos que serían fieles con la palabra de Dios. Esto creó una grande influencia en el profeta Isaías, viendo a este rey Usías, cómo es que Dios lo había ayudado. Dice que su reino fue un reino próspero y todo lo que hacía prosperaba. Eso causó una grande influencia en el profeta Isaías, y él se fijó que realmente sirviendo a Dios, Dios honraría las cosas y Dios bendeciría a aquellos que serían fieles a la palabra de Dios. Si usted y yo nos mantenemos fieles a esta palabra, Dios nos va a bendecir porque Él lo ha prometido. Amén. Ahora nos damos cuenta que este jovencito quería quedarse con los principios de lo que Dios dijo. Él guardó sus leyes. Usías no se desvió a diestra ni a siniestra. Él se quedó exactamente con lo que decía la palabra, y Dios lo honró y lo bendijo en todo lo que hizo. Prosperó y siguió adelante. ¿Qué ejemplo es ese para cualquiera persona joven? Amén. Pienso que si tuviéramos gente hoy en nuestras iglesias que reclaman ser cristianas, si ellos se abstuvieran de las cosas del mundo y vivieran esa clase de vida, eso influenciaría a los cristianos más jóvenes a hacerlo. Pero hoy, cuando ellos bajan la guardia, beben, fuman y se comportan indebidamente y aún tratan de mantener su confesión como cristianos, eso pone una mala piedra de tropiezo en el camino de los demás y se hace muy difícil. Amén. Recuerden, la Biblia dice: vosotros sois epístolas vivientes por todos los hombres, leídas por todos los hombres. Es lo que el apóstol Pablo dice. Vosotros sois cartas leídas de todos los hombres. Ahora mucha gente dice no lee la Biblia, pero Dios lo ha hecho a usted un representante viviente. Usted es una carta caminante, debería ser una Biblia caminante. Cristo en usted debería de ser la palabra caminante de Dios. Y si usted profesa ser un cristiano y no lo es, influencia a alguien. Lo que usted esté influenciando hará que usted tenga que dar cuenta por muchas almas que usted ha apartado, alejándolas de Cristo en aquel día del juicio. Así que nos conviene en esta mañana pensar muy seriamente acerca de las cosas de Dios. Amén. Y es necesario que el hombre muera, pero ¿de qué manera vamos a morir? Y luego el juicio. ¿Cómo debiéramos de pensar en estas cosas seriamente, reverentemente, mientras vemos que aquel día se acerca y sabiendo en cualquier momento que las páginas de su vida o el libro de su vida se pudiera cerrar en esta mañana o en esta noche? Nadie de nosotros tenemos la vida segura. ¿Quién le asegura que su libro de su vida se cierra en esta noche? ¿Y cómo aparecerá en la presencia de Dios? Pero hoy todavía tenemos una oportunidad, ¿verdad?, de enmendar nuestras vidas a Cristo, de mantenernos en la línea del deber. Amén. Y especialmente, dice, ustedes, gente que reclaman ser cristianos, sepárense de las cosas del mundo, no tengan nada que ver con el mundo. Huyan de él porque alguna persona lo está observando.
Alguien lo está observando a usted y usted no solo se va a enviar usted mismo allá, sino que va a llevar a aquellos que lo están siguiendo. Amén. Por eso es que Jesús en aquel día dijo: ustedes ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tenga mucho cuidado a quien está siguiendo. Por eso mantenga su mirada en Cristo. Amén. Mantenga su mirada fiel en Cristo. Porque los hombres nos pueden fallar, pero Cristo nunca nos va a fallar. Apartemos la mirada hacia Jesús. Sigamos sus pisadas. Y luego alguien nos va a ir siguiendo a nosotros. Amén. Vea, cómo es que este profeta observaba a este hombre. Y vio que Dios lo había bendecido. ¿Y qué influencia fue esa? ¿Cómo es que ese hombre prosperó? Y lo que Dios hizo por él. Él vivió una vida que era maravillosa, bendecida por Dios, y él no se desviaba ni a diestra ni a siniestra. Así que aquí vemos otro ejemplo en este hombre, Uzías, un gran rey que una vez caminó con Dios. La Biblia dice: cuando este rey se sintió que estaba seguro, sintió que él estaba bien, entonces se envaneció su corazón con orgullo. Qué cosa tan mal. Iba muy bien Isaías, pero llegó el día, ¿verdad?, en que él vio que Dios lo prosperaba, que estaba muy bien. Así que él pensó: Dios me ama mucho, como mucha gente dice: a mí Dios me ama mucho, un carro del año, una buena vida, un buen trabajo, un buen salario, es que Dios me ama mucho. Y se sintió seguro Uzías. Lea la Biblia, ahí está, Segunda de Crónicas 26. Cuando este rey Uzías se sintió seguro, dice que se enalteció de orgullo su corazón y dijo: bueno, pues ahora yo creo que puedo hacer lo que yo quiera y Dios no se va a enojar conmigo porque Él me ama. Vaya, imagínense. Ese es el problema, dice el profeta de Dios, con mucha gente hoy. Ellos piensan, tenemos uno de nuestros hermanos ministros, algunos de ellos llegan a un lugar y grandes ministerios, al punto de que se sienten tan seguros. Hemos tenido esto y sabemos que es verdad. Muchos ministros en la tierra hoy empiezan a beber. Algunos de ellos piensan: bueno, yo tengo mi pequeño reino construido a mi alrededor, no hay razón para que esa gente me ama tanto que ellos no les haría caso si yo hago esto o hago aquello. Permítame decirle, hermano, hay uno que está mirando y ese es Dios. Ningún hombre está seguro fuera de Dios. Hay tanto ministerio, ¿verdad?, que llegan a sentirse tan seguros de que dicen: puedo hacer lo que quiera. Dios no me tomará en cuenta, la gente no se dará cuenta de esto. ¿Ves? Se sienten tan seguros. Si yo ya soy un ministro, soy un predicador, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Estoy seguro, el día que me muera me voy directo al cielo. Al fin que la gente ni toma en cuenta en eso, pero dice el hermano Branham: recuerde, si la gente no se fija en esas cosas, hay uno que sí lo está mirando y ese es Dios. Amén. Yo me pregunto y pienso cada día. Hoy en este año no hemos hecho elecciones, pero yo digo, si dijera vamos a hacer elecciones, ¿a quién elegiríamos? Si los pasamos por la tabla de la requisitoria, y ustedes a ver cuántos creen el mensaje de la hora, este mensaje. A ver, levanten las manos y digan amén. Yo creo lo que el hermano Branham predicó. ¿Saben lo que el hermano Branham dijo acerca de elegir gente en ministerio? ¿Sí saben o no saben? ¿Cómo es que ustedes van a elegir a un hombre? ¿Cómo lo van a decir? Pues yo lo elijo porque llena este requisito. ¿Qué dijo el hermano Branham? Y luego, ¿quiénes son los que van a elegir? Para que ustedes puedan elegir, también hay requisitos, ¿sí o no? Para que yo pueda tener voz y voto, para que mi palabra valga o mi opinión valga en la iglesia, dice que yo tengo que tener 3 cosas. ¿Cumplir con qué? A ver, hermana Cirina, ¿con qué? Dice el hermano Branham: una persona que cumple con su presencia, con sus diezmos y sus ofrendas. Ese es un miembro de la iglesia con el cual el pastor está obligado a él.
con ningún otro más que con ellos, dice el hermano Branham. Dijo, puede venir alguna gente a pedir ayuda, pero no estamos obligados a ellos, estamos obligados a los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Dice, son los que cumplen con su presencia diezmos y ofrendas. Son los que tienen un voto legal en la elección de diáconos, ujieres y todo eso, sí o sí. ¿Es correcto? Bueno, yo pensando en eso digo, ¿cómo podemos tener elecciones si la gente no cumple con esos requisitos? Y si pasamos a los ministros, estaríamos sorprendidos de quienes realmente cumplen con esos requisitos. Pues si el ministerio no está así, imagínense en qué nivel estaría la iglesia, o debe estar la iglesia. Por eso es que, dice el hermano Branham, hay tantos ministros que se sienten seguros, que dicen, ¿yo para qué tengo que hacer eso? La salvación no es por obras. Bueno, pero imagínense, usted está influenciando a alguien más. Amén. Dice, algunas veces llegamos entonces a un lugar y pensamos, Dios nos bendice, Él me dio un Cadillac, Él me dio un trabajo mejor, Él me dio esto. Esa no es la señal de que usted no pueda apartarse. Dice, esa no es señal de que usted no pueda apartar sus bendiciones de usted. Cuando usted se enaltece y piensa, bueno, una vez yo estuve orando toda la noche, una vez hice esto, aquello, pero no lo hice más, usted está en terreno peligroso. ¿Ve? ¿Qué pasa? Dice, eso es lo que pasa con nuestra gente pentecostal. Mientras que allá en el pasado, hace mucho tiempo, cuando teníamos misioncitas en alguna parte allá en la esquina, y las mujeres sin medias y tocando un pandero allá, tenían que orar toda la noche y todo eso, la policía los metía presos y se quedaban en la cárcel y demás, ustedes oraban. Las iglesias, todas las denominaciones se reían de ustedes y se burlaban, pero ahora Dios los ha ensalzado a tal grado que tienen una de las mejores iglesias en el país, grandes denominaciones, poderosas. Ustedes empiezan a sentirse seguros. Tengan cuidado porque ahí es donde ustedes se enaltecen. Entonces, cuando Dios envía algo a ustedes, no pueden aceptarlo porque ya han presenciado esta cosa. Ustedes entonces empiezan a sentirse seguros y ese es el momento en que ustedes van en camino hacia su caída. Eso es con las naciones. ¿Ve? ¿Qué terreno tan peligroso es este? ¿Qué pasa cuando nosotros no teníamos una iglesia como esta? ¿Qué pasaba cuando las iglesias no tenían grandes edificios? Yo recuerdo cuando a mi casa allá en el rancho llegó el evangelio. Por una viejita que vivía allá apartada solamente en una casa en medio de todo el monte. Ella solamente con su esposo y una de sus sobrinas, dos de sus sobrinas, cuidando chivos y arando la tierra, cuidando un rancho. Esa hermana Mónica, que Dios la tiene en su presencia, le habló del evangelio a mi madre y a mi abuela, y por la gracia de Dios y a ella somos salvos ahora. Cuando la gente no teníamos que comer más que chile y tortillas, cuando no tenían zapatos, cuando no teníamos grandes instrumentos, ni siquiera luz eléctrica, ni grandes edificios, pero la gente oraba de rodillas a Dios, amén, ayunaban a Dios, la gente era sincera. El evangelio, no había ninguna otra razón de predicar el evangelio, no había bienes personales ni monetarios, era simplemente que la gente oyera el evangelio y se acercara a Dios. Pero esto de la modernidad, el evangelio moderno, ha hecho que las iglesias se sientan seguras de sí mismo por la prosperidad. Hoy tenemos zapatos, hoy tenemos buena ropa, hoy tenemos un buen trabajo, una mejor comida, pero estamos tan alejados de Dios. Hoy tenemos grandes instrumentos eléctricos, cuando antes solamente con una guitarra de palo y un pandero. Pero la gente era sincera. Y Dios honró tanto la sinceridad de sus hijos. Tenemos que regresar al evangelio, amén. No se sientan seguros por su
economía. No se sientan seguros por su buena comida, ni por la iglesia que tengan. Siéntanse seguros porque Cristo more en sus corazones. Amén. Dice el hermano Branham, dice, cuando yo me bajé del avión y llegué a Roma y fui a San Angelo para entrar a la catacumba, me sentí avergonzado cuando vi un letrero ahí en la catacumba de San Angelo que decía: una palabra para todas las mujeres americanas. Por favor, pónganse ropa antes de entrar a la catacumba para honrar a los muertos. ¡Qué cosa tan terrible! Imagínense en la iglesia de San Angelo para entrar a la catacumba de los muertos. En aquellos años de los 50 y 60 había un letrero allí para las mujeres americanas. Y decía: mujeres americanas, una palabra para ustedes, pónganse ropa para entrar a las catacumbas a honrar a los muertos. Vaya. Dice, iban allí en pantalones cortos o largos, en un lugar como Roma, y entonces tuvieron que decirle a las mujeres americanas: pónganse ropa para honrar a los muertos, pues ha llegado a ser una hediondez en las narices, y todo nuestro dinero para el extranjero, préstamos bajo arrendamiento y cosas como esas, nunca comprarán la amistad. Amén. Lo que necesitamos en esta nación, y nunca la tendremos, pero lo que necesitamos, un tiempo de limpiar la casa, no una limpieza de la política, sino un avivamiento enviado por el Espíritu Santo, que la barra desde abajo hacia arriba. Eso es lo que necesitamos nuestras iglesias, eso es lo que necesita nuestra gente, es lo que nosotros como individuos necesitamos, que nuestra influencia, cuando nos enaltecemos y decimos: yo soy pentecostal, yo hablo en lenguas, yo dancé en el Espíritu, usted debiera de haber hecho eso, pero déjeme decirle algo, hermano, eso no es seguridad para usted, ni en lo más mínimo. Vemos que cuando Usías se enalteció en su corazón, nos damos cuenta que Dios lo hirió. ¿Qué hizo él? Intentó tomar el lugar de un ministro. Él pensó que porque se había enaltecido, Dios lo había bendecido, le había hecho un gran hombre, él podía hacer lo que quisiera. Amén. Qué cosa tan terrible. ¿Hasta dónde ha llegado la gente? Su orgullo, ¿verdad? Donde dice: yo puedo ir a la iglesia pintada y cortada del cabello y con pantalones. ¿Qué tiene de malo? Dios me ama mucho porque me ha bendecido en mi trabajo, porque me ha dado un carro del año, porque tengo una buena pensión, tengo una mejor comida. Dios me ama, así que puedo hacer lo que quiera. Recuerde, usted está al borde del abismo. Vamos a ver lo que le pasó a Usías cuando él se sintió seguro, cuando él pensó que todo su reino iba próspero. Hay iglesias que por mucha gente, dicen: somos la mejor iglesia, estamos bien. Espérese. La cosa no es subir, la cosa es mantenerse arriba. Amén. Pero hay gente que se sube en un tabique y se marea. Entonces tenga cuidado. Vea lo que le pasó. Vamos a ver lo que le pasó a este rey Usías. Cuando él se sintió seguro, él era rey. Había sacerdotes que Dios los había ungido para ofrecer incienso en la casa de Dios. Pero este rey Usías dijo: bueno, pues yo soy el rey, yo tengo la autoridad, yo estoy seguro, Dios me ama, puedo hacer lo que yo quiera. Amén. Y fue y se metió al templo, agarró el incienso y lo fue a ofrecer. No era su trabajo. Amén. No era su oficio. Como rey había sido prosperado, pero para ofrecer incienso Dios tenía al sacerdocio para hacerlo. Y los sacerdotes lo vieron y le dijeron: no lo hagas, rey Usías, eso nos pertenece a nosotros. Él dijo: yo soy el rey y puedo hacer lo que yo quiera, tengo la autoridad. Entró al templo, ofreció incienso y salió lleno de lepra. ¿No que Dios lo amaba mucho? Sí, Dios es un Dios de amor, amén. Pero Dios tiene una ley que Él tiene que cumplir. Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí. Dios no lo va a dejar que muera de hambre. Pero recuerde, Él tiene una ley y en el día del juicio usted pagará por sus malos actos. No piense que porque viene una hambruna y usted no muere de hambre y diga: estoy salvo.
No, espérese. Dios tiene un juicio que él tiene que cumplir. Este rey Usías llegó hasta donde colmó la paciencia de Dios y Dios lo hirió con lepra. ¿Por qué? Porque no era su oficio. Amén. Qué cosa tan terrible, ¿no? Que nosotros no se les olvide, que ustedes nunca hagan eso de sentirse seguros y decir, Dios me ama mucho, yo puedo hacer lo que yo quiera. Recuerde, hay una ley de Dios que no va a pasar por alto. Si aquí esta es la ley de Dios, este es el libro de leyes de Dios. Usted no ponga atención a lo que cualquiera le diga. Usted vaya, abra la Biblia y vea lo que Dios le demanda que usted y yo hagamos. Si Dios le dice a usted que no se corte su cabello, no lo haga. No importa si 10 iglesias le dicen que sí. No importa si su esposo le da permiso. No importa si el pastor no le dice nada. Recuerde que un día usted va a ser juzgada por lo que está escrito aquí. Amén. Gloria a Dios. Entonces este rey Usías se enalteció y Dios lo hirió con lepra. Amén. Ahora dice el profeta de Dios, dice, oigo decir, Dios me ama tanto, Dios es bueno. No dice, Dios es bueno, lo es. No estoy discutiendo eso. Él es un Dios bueno, pero también es un Dios de ira. Su santidad requiere justicia, su ley requiere juicio. Si no hay juicio en la ley no tiene efecto. ¿De qué sirve decir es en contra de la ley pasarse una luz roja si no hay una multa que usted tiene que pagar? Entonces recuerde, dice, Dios es bueno, pero Dios es un Dios de ira. Amén. Es un Dios de ira. Su santidad requiere justicia y su ley requiere juicio. Entonces nos damos cuenta de que fue herido con lepra porque trató de tomar el lugar de un ministro. Ese es el problema con la iglesia de hoy en día. Están tratando de compararse con Hollywood. Están tratando de hacerlo como Hollywood. Recuerden, Hollywood brilla, el evangelio resplandece. No pueden ir allá a su terreno. Ustedes tienen que traerlos al terreno de nosotros. Amén. Mire a mucha gente qué es lo que trata de decir el profeta o qué es lo que está diciendo para que lo entendamos. Hay mucha gente que trata de que la palabra de Dios se ajuste a ellos. Amén. Queremos traer el mundo, es verdad, queremos irnos nosotros al mundo, cuando debemos de traerlos, sacarlos del mundo y meterlos dentro de la palabra de Dios. No nosotros decir vamos a compararnos con el mundo, sino que el mundo, ¿verdad?, se compare con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice el profeta de Dios, no podemos compararnos con ellos. No queremos hacerlo. Ellos brillan y relucen. El evangelio resplandece con mansedumbre y humildad. Simplemente es la diferencia entre un resplandor y un brillo. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Yo dije a estos hombres, dije, lo que pasa que ustedes, que solo son hombres de negocios, están tratando de predicar el evangelio a ustedes. No les corresponde hacer eso. A nosotros los predicadores, ¿verdad? Dice que estuvo en una junta y estaban los hombres de negocios tratando de decir vamos a ir a predicar. Dice que el hermano Branham le dijo, eso no es el trabajo de ustedes. Ustedes son hombres de negocios, a nosotros nos corresponde predicar el evangelio. Amén. Dice, a nosotros los predicadores nos cuesta bastante mantenerlo a nivel, y ustedes hombres no debieran de estar haciendo eso. Están tratando de tomar el lugar incorrecto. Ustedes son hombres de negocios, pero no traten de tomar el lugar del evangelio. Yo dije, lo que pasa es que hoy ustedes están tratando de decir cuánto tienen. Qué diferente es de los primeros pentecostales. Los primeros pentecostales se deshicieron de lo que tenían. Es lo que la Biblia dice. Vaya y lea el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo en la primera iglesia. ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Aquí hay gente que lee la Biblia, ¿verdad?
Creo que hay gente que lee la Biblia. ¿Qué hicieron los primeros discípulos cuando Jesús los llamó? ¿No lo que tenían lo vendieron? ¿Lo vendieron y trajeron ese dinero para darle a los pobres? Se quedaron sin nada, pero dice el hermano Branham, hoy lo que la gente está tratando de hacer es cuánto tienen, tratando de presumir cuánta gente tienen en su iglesia, o tratando de presumir que el pastor tenga cuántos carros del año tiene, cuando aquellos primeros cristianos, dice, se deshicieron de todo lo que tenían para seguir a Cristo. Por eso Jesús le dijo al joven rico, si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice el profeta de Dios, nos damos cuenta de que este hombre tomó un incensario, Usías, y comenzó a ondear un incensario, a quemar incienso. Eso no era su trabajo. Él era el rey, no para ser sacerdote. El sacerdote corrió tras él y le dijo, no debieras de hacer esto, solo le corresponde a un levita hacer eso, y tú no eres un levita, se requiere un hombre consagrado para eso, y no estás consagrado para el Señor, eres un rey, Dios te está bendiciendo, eso es bueno, pero no estás consagrado para hacer eso. Muchas veces hemos visto dones que han tratado de imitar cuando no fueron consagrados para el llamado. Hemos visto todo esto, lo vemos hoy, así como fue entonces. Vemos a alguien tratando de imitar a una persona que tiene el Espíritu Santo, gritar como ellos, hablan en lenguas como ellos, y aún así no saben más acerca de Dios que lo que sabe un conejo de zapatos para la nieve. Eso es la verdad. El problema que tenemos, y yo digo, qué bueno que Dios nos envió un profeta. Amén. Gloria a Dios porque Dios envió un profeta en el siglo XX a sacarnos la venda de los ojos. El problema es de que hay mucha gente que está todavía ciega. Pero mire, esto de imitar el evangelio no fue allá, se sigue repitiendo en estos días en nuestra misma iglesia. Yo pienso acerca de los ministros que predican. ¿En realidad serán ministros? ¿Ustedes qué piensan? Y no estoy tirándole a nadie, pero estoy diciendo la verdad, y que las astillas vuelan a donde quiera, y el que le quede el saco que se lo ponga, sí o sí. No vamos a estar engañándonos. Un ministro no es aquel que dice, soy ministro porque sé predicar. Un ministro es aquel que demuestra ser un ministro ungido, yendo predicando el evangelio a donde tenga que ir. Como Isaías cuando sus labios fueron quemados, limpio de su pecado, y preguntó el Señor, ¿quién irá? ¿Qué dijo él? Envíame a mí. Amén. Yo iré. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Amén. Hoy yo batallo demasiado, pero le doy gracias a Dios que me ha dado fuerzas para todavía ir a predicar el evangelio. Yo quisiera que realmente, digo, Señor, yo sé que tú unges a tus hombres y no se necesita de pedirle permiso a nadie para ir. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para ir a predicar el evangelio. Yo creo que para que usted vaya y le hable a las gentes de Cristo no necesita pedirle permiso a ningún hombre. Si usted es llamado de Dios, vaya y háblele a la gente, como la mujer samaritana. Amén. Cuando ella recibió y ella fue quitada su culpa y limpio su pecado, ¿qué hizo esta mujer? Dice que fue y corrió por todas las calles de su ciudad. Amén. No siendo una pastora, no trató de hacer una iglesia y decir yo aquí soy el pastor, pero ¿qué fue? Y les dijo, vengan a ver a un hombre el cual me ha dicho acerca de mi mala vida. Ese es el Mesías ungido que habría de venir. Amén. Ella los guió a Jesucristo. Amén. Es lo que cualquier ministro debiera de ser ungido cuando es limpio su pecado, quitada su culpa. Ahorita vamos a ver lo que el hermano Branham dice acerca, leímos, ¿verdad? Dice que estos serafines tenían 6 alas, ¿verdad? Con 2 que hacían, cubrían sus ojos. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Amén.
Ahora, esto es lo que dice el hermano Branham, tratando de imitar. Bueno, yo digo hoy, ¿dónde están los ministros? Nomás hay uno aquí atrás de mí, que Dios lo bendiga. ¿Y los demás? Ahora les acabo de leer, no es lo que yo digo, es lo que, por eso les pregunté, ¿ustedes creen lo que el hermano Branham dice? ¿Ustedes creen que fue un profeta ungido de Dios? Bueno, eso es exactamente. Ahora, solamente ustedes pregúntense, ¿serán ministros de Dios o no serán? Dice el profeta de Dios, en la página 10 estoy leyendo del mensaje Influencia. Dice, una joven aquí no hace mucho me dijo ella tenía un jovencito, dijo que su jovencito sentía un llamado. Ella tenía como 35 años, supongo, dijo, mi hijo como de 14 años, él siente que tiene un llamado, hermano Branham. ¿Lo enviaría usted allá a obtener su doctorado en filosofía o alguna otra cosa así? ¿Lo enviaría a alguna universidad? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Verdad? Esta muchacha de 35 años tenía un hijo como de 14 y dice que este muchacho, ella dijo, hermano Branham, vengo a pedirle un consejo. Mi hijo tiene 14 años y él siente un llamado. ¿Qué aconseja? ¿Que lo mande a la universidad, que agarre su doctorado? ¿O que vaya para agarrar un doctorado en filosofía? ¿O qué me aconsejaría usted? Vea lo que el hermano Branham le responde. Dice, yo dije, la mejor que conozco es la Universidad de Rodiología. Amén. En sus rodillas, dije, él se metería por ahí entre eso, y cuando menos lo piense comenzará a aprender matemáticas y todo acerca de eso y acerca de esto, y le haría un examen mental o una coeficiente intelectual y todo así, y entonces le sacará todo lo de Dios de alguna vez que alguna vez estuvo en él. Le dije, no solo degradando esas cosas, sino que solo le estoy mostrando que están lejos, qué tan lejos se apartan ellos de la línea. Observen y vean esto que sucedió. Ahora Dios ordena a su hombre a su posición. Dios ordena a su hombre a su posición. Si usted dice, tengo un hijo que tiene un ardor por servir a Dios, ¿qué hago? ¿Lo mandamos a la escuela bíblica? Mándelo que ore a Dios. Que se encierre en un cuarto, que se vaya a la montaña, al pie de un árbol y que ore a Dios de rodillas hasta que Él venga, como el profeta Moisés diciendo, así dice el Señor. Esa es la mejor escuela, amén, de rodillas. Pero hoy, ¿qué dicen? Soy ministro porque ya sé predicar, o porque entiendo lo que el profeta dice, o porque sé leer la Biblia. No, que vaya, que ore a Dios y que venga ungido como Moisés, dispuesto a enfrentarse con el ejército, dispuesto a enfrentarse con el presidente, con las autoridades, con los hechiceros. Moisés se enfrentó con los hechiceros, con los mentirosos, se enfrentó con el rey, se enfrentó con el ejército, pero él dijo, Dios me ha enviado, salid en medio de ellos, Dios nos ha dado una tierra, vayámonos libres, amén. Ese es un verdadero siervo de Dios, amén. Dios ordena a su hombre. Dice, ahora han tratado de tomar el lugar de otro. Dios ordena a su hombre, Dios pone a su hombre en posición. Él no debe de tomar el lugar de otro. Ustedes no deben de hacer eso. Él había sido llevado al campamento de los leprosos, ¿verdad? Dice, ahora la visión en el templo él fue allá cuando se dio cuenta. Isaías vio que Ezequías, lo que había sucedido a él, y luego que había muerto y había sido llevado al campamento de los leprosos, Usías, ¿verdad? ¿Recuerdan que alguien se enfermaba de lepra? Lo llevaban al campamento de los leprosos y era aislado como esto del coronavirus. Quédate en la casa, si está contagiado, enciérrenlo, no tengan contacto con él. Así era la lepra, así es el pecado. Hoy decimos, guardamos nuestra sana distancia, pero del pecado nadie se asombra, ¿no? También es contagioso, peor que el coronavirus.
Y sí, saliendo de la iglesia y se van juntitos con el pecado. Guarden su distancia con el pecado. Háganle así, y así, y así, y así. Que no se acerque, amén. Pero al pecado van y lo abrazan, no, a él sí abrazos, besos. Y ahora con esto dice, ni abrazos ni besos. Y si vas a dar abrazo o beso, pídele permiso al coronavirus. Bueno, vean lo que este rey Usías, imagínense un rey ungido de Dios, prosperado, y luego porque se enalteció, lo ven y al día siguiente allá está, en el campamento de los leprosos. El rey, vaya, después de que toda la gente quería saludar al rey, ahora no podía ni acercarse. No te acerques porque tiene lepra. Isaías vio esto, lo que le pasó. Eso le sirvió de una lección para él, amén. Lo que a alguien más le pasa debe de ser una lección para nosotros, amén. Hoy nos preguntamos por qué la gente está enferma y por qué no sanan. Pues porque se han apartado de Dios. Ustedes piensan, porque han tratado de tomar el lugar que no les corresponde y están aislados. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque están en pecado, porque están aislados, porque ellos mismos se sienten avergonzados, porque sienten que aquí no encajan, amén. Bueno, dice, Dios ordena a su hombre. Él fue allá, dice, y Usías fue llevado al campamento de los leprosos, y su hijo tuvo que reinar en su lugar. Y luego Isaías como que se incomodó, así que fue al templo un día como para desahogarse. Dice, yo creo que es una cosa buena para todos nosotros. Isaías fue al templo para desahogarse. Es una cosa buena para nosotros venir al templo y desahogarnos ante Dios. Así que Isaías fue allá y se puso a orar. Pudiera haber sido por ahí en la tarde o temprano en la mañana. Así que fue al altar y comenzó a orar. Y comenzó a orar hasta que se puso completamente sincero. Ahora sí, así se hace. Puedo ver que lo que estaba completamente sincero, dice, puedo mirarlo aquí en la tierra, había fracasado el rey, que Dios había bendecido, este gran rey poderoso, el más poderoso en la tierra, aún se había fracasado. Luego de repente levantó su rostro y entonces vio un verdadero rey, vio este rey había fracasado, pero cuando él estaba orando sincero, levantó sus ojos al cielo y en el templo vio al verdadero Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando? Nunca pongas tu confianza en un hombre de la tierra, no importa cuán sincero sea, pero si él falla, mira, aquí está uno que no falla. Él miró arriba y miró al verdadero Rey, gloria a Dios. Entonces, si nosotros miramos hacia arriba, vamos a ver las cosas verdaderas. Dice, y vio al verdadero rey, vio a Dios exaltado en lo alto, sus faldas llenaban el templo. Desde los cielos, él vio algo a que mirar, un verdadero ejemplo. Cuando miran y tratan de hacer a un hombre su ejemplo, de seguro errará, pero él fracasará. Pero él estaba tratando de decir al profeta, no mires al hombre o lo que el hombre dice. Vuelve tus ojos hacia mí y a lo que yo te dije. Mira aquí arriba, no es un trono terrenal, sino un trono celestial exaltado en los cielos. Miró en el templo vio a Dios exaltado en lo alto y se fijó en los serafines celestiales. Ahora los serafines allí no eran ángeles. Se supone que son los que queman el sacrificio, que suplican con el fin de abrir el camino para los culpables. Y ellos eran los que quemaban el incienso. Una cubierta especial estaba sobre estos seres, mostrando que Dios es todo santo, Dios es santo, y estaban clamando en voz alta, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, santo, santo, allí mismo en la presencia de Dios. Recuerden, eran serafines, y los querubines que guardaban el lugar santo son los que queman el sacrificio y lo ofrecen. Y aquí estaban viviendo allí mismo en la presencia de Dios, clamando, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. Si eso hacen los ángeles, amén, miremos su hechura por un rato. Nos damos cuenta que estas eran criaturas con 6 alas. Tenían 2 alas sobre sus rostros, 2 alas sobre sus pies y con 2 volaban.
Miremos, dice el hermano Branham, si estos son seres angelicales, estos serafines angelicales en la presencia de Dios cubrieron sus rostros, ¿qué significa? Que ellos estaban siendo reverentes en la presencia de Dios. Un serafín no puede ser irreverente en la presencia de Dios. ¿Qué de nosotros? Dice el hermano Branham. Piensan, 2 alas sobre sus rostros. Permítanme primeramente, ¿qué será? Entendemos qué significaban las 2 alas sobre sus rostros. Cuando Dios era tan santo que aún los ángeles, los querubines, tienen que cubrir sus rostros para entrar en la presencia de Dios. Dice, ¿cómo vamos a estar nosotros cuando estemos todos? Tenemos en la presencia de Dios. Él es el juez supremo y todos nosotros estaremos en su presencia. Y santos ángeles que nunca supieron que era pecado, ellos fueron creados seres especiales para estar en la presencia de Dios. Tienen que cubrir sus rostros para estar en la presencia que de nosotros. Amén. ¿Qué haremos nosotros para tener que vivir en la presencia de Dios Todopoderoso? Si permanecemos en su presencia, sin embargo, nosotros tenemos una cubierta, la sangre de Jesucristo. Eso es correcto. ¿Cómo vamos a venir nosotros en la presencia de Dios? Bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios sin meternos bajo la sangre. Si esos ángeles angelicales que no saben qué es pecado, tenían que cubrir sus rostros en la presencia de Dios, eso es reverencia. Pero hoy la gente ya no tiene reverencia, se burlan del evangelio, se mofan del evangelio. Amén. Eso es reverencia, eso significa reverencia en la presencia de Dios. Hoy ya no hay reverencia, hoy no hay reverencia, o la poca que hay simplemente es muy poca. Que ustedes ven a la gente riéndose de lo que se llama cristianismo. ¿Qué le va a pasar a ese hombre cuando Dios envía algo a la tierra y lo ven operando exactamente con la palabra de Dios y se ríen de él? Eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. O ellos dicen, eso es del diablo. Hoy se ha acabado la reverencia y el respeto. Y cuando Dios baja en la forma del Espíritu Santo predicando el evangelio, la gente se ríe de los predicadores. Jesús dijo en su día, ustedes pueden hacerme lo que quieran. Le arrancaron las barbas, le dijeron hijo ilegítimo, lo patearon, lo mataron, y él les dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Les dijo Jesús, pero en aquel día, cuando el Espíritu Santo venga, ninguna cosa será perdonada en contra del Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el venidero. No hay perdón para la burla en contra del Espíritu Santo. Así que tengan reverencia, amén. Seamos reverentes. Pero hoy la gente no tiene reverencia. Amén. Hoy a lo que Dios está haciendo lo pisotean y lo ponen bajo la planta de sus pies. Yo sé que hay gente que realmente tiene respeto por las cosas de Dios y por los siervos de Dios, pero hay gente que no. Tenga cuidado con lo que dice, hermano y hermana. Tengan cuidado con lo que dicen, pecador. No hay perdón por eso. Jesús dijo, decir una palabra en contra nunca le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora quiero citar lo que el hermano Branham dice acerca de los ministerios, ¿verdad? Dice el hermano Branham, cuando Dios envía un ministerio a la iglesia, dice, hay gente que no tiene respeto por el hombre. Y dijo el hermano Branham, si ustedes no pueden respetar al hombre, respeten el ministerio que él tiene en Dios. Porque hay gente que dice, pues lo vemos, es cualquiera, ¿no? Pero dice, si no respetan al hombre, respetan el ministerio que él tiene en Dios. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes pueden separar al hombre del ministerio? No se puede separar. Es Dios, es la cosa más difícil que Dios ha hecho cuando Él viene a predicar el evangelio. Mire, si Dios hubiera querido que esos ángeles hubieran venido a predicar el evangelio, ellos lo hubieran hecho, pero Dios escogió hombres. ¿De dónde nos sacó? De lo más vil del pecado. Amén.
Y es lo que la gente no reverencia o no tiene respeto, porque dice su nombre como yo. ¿Qué tiene de más? Bueno, debemos de honrar los ministerios de Dios. Es el Espíritu Santo, porque lo que estaba en Dios lo vació en Cristo, y lo que estaba en Cristo lo vació en la iglesia. Y en la iglesia debe de haber un ministerio, hombres ungidos que merecen respeto. Amén. Verdaderos hombres ungidos, no aquellos que tratan de imitar. Amén. Pero un verdadero ministerio ungido merece respeto de parte de nosotros. Amén. Dice, hoy no hay tal reverencia, pero tenemos que saber. Ahora dice, esas dos alas que cubrían sus rostros mostraban que tenemos que ser reverentes. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, tienen que tener ustedes respeto. Los niños no deben de andar corriendo. No, ustedes no tienen que andarse secreteando y riéndose de la palabra de Dios. No, bueno, ciertamente algo uno dice para que se rían, pero cuando hay una risa diferente, cuando la gente se está riendo, yo de aquí veo esos espíritus que ¿cómo pagarán en aquel día? Tengan cuidado. Amén. Ahora dice el hermano Branham, dos alas en su rostro era ¿qué? Reverencia. Amén. Ahora dice, luego dice el hermano Branham, cuando consiguen a un hombre con suficiente poder genuino de Dios en él para decirle a la gente acerca de sus maneras pecaminosas, consigan a alguien que les dirá que tienen que nacer de nuevo. Amén. Un verdadero siervo de Dios que no solamente les diga estrechen manos, pongan su libro en la lista de la iglesia. No, consigan a un hombre que les diga tienen que nacer de nuevo. Amén. No alguien que les diga Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, y todos dicen, oh, Jesucristo nos ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo, oh, qué grande evangelista, y toda la gente va ahí. Consigan a un verdadero hombre que les diga que tienen que nacer de nuevo. Nadie va ahí, no dice, oh, pues que allá donde vamos nos deja usar nuestras faldas cortas, nuestra pintura, nuestro cabello cortado. No, la Biblia es la palabra de Dios ungida. Dice, y ustedes, hombres que se llaman a sí mismos cristianos, que deberían gobernar su casa y les permiten a las mujeres hacer eso, arrepiéntanse o todo su hogar perecerá. Amén. Pongan oído, este no es un evangelio machista, pero es el evangelio verdadero de Dios. Los ángeles tienen que cubrir sus rostros para pararse en la presencia de Dios. Eso es precisamente en donde estamos, irreverentes, sin importar lo que diga la palabra. Bueno, está bien, creo que está bien, están presumiendo que está bien. La Biblia dice que está mal. Presumir es aventurarse sin autoridad. Ustedes no tienen la autoridad de Dios para hacerlo. Los últimos días no hay reverencia en su presencia puede descender y se ríen y tratan de mascar chicle y caminan todo alrededor y se comportan como no sé qué. Nada de reverencia en lo absoluto en su presencia. Ahora no hay nada de reverencia en lo absoluto a Dios o a su pueblo. Ahora mire, dice, tenían dos alas en sus pies. ¿Qué significaba esto? Humildad. Tenemos que ser reverentes y luego ¿qué? Humildes. Enseñemos a nuestros hijos que sean humildes. Y usted dice, ¿qué es humildad? La gente piensa y dicen, vi a una persona muy humildita. A ver, ¿qué piensa usted, hermana Berta? ¿Qué piensa usted que es ser humilde? Cuando usted dice, vimos a una persona muy humildita. Ándele, qué bueno. Pero hay gente que porque ve a un pobre sin zapatos, mugroso, y dicen, es muy humilde, cuando es el más terrible de los seres humanos. La humildad no se confunde con la pobreza ni la mugreza. Humildad es otra cosa. Amén. Vamos a ver qué es humildad. Dice ahora, en segunda cubrían sus pies. ¿Qué significaba? Humildad. Cubriendo sus rostros, reverencia en la presencia de Dios. Cubriendo sus pies era humildad en su presencia. Moisés en su presencia, quitándose su calzado, se descubrió sus pies
Pablo, cuando encontró a Jesús en la columna de fuego, cayó al suelo, derribado de donde debería de haber estado sus pies, tenía su rostro en humildad. Juan el Bautista, cuando miró al Cordero de Dios, él les dijo: después de mí viene uno, del cual no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Eso es humildad. Cubrían sus pies significaba humildad. Observen a este siervo ahora delante de Dios, su rostro cubierto con reverencia, sus pies cubiertos con humildad y muy conscientes. Estén muy conscientes de su pequeñez. Amén. Humíllense, vean qué tan pequeños pueden ser. No lo que saben, sino lo que no saben. Humíllense delante de Dios. Ahora nos damos cuenta en el tercer lugar que podían volar con sus alas. Ahora observen, primeramente, él en la presencia de Dios era reverente con su rostro cubierto. En segundo lugar, era humilde delante de Dios con sus pies cubiertos, y con sus otras dos alas cubrían sus pies, y con sus dos alas volaban. ¿Esto era qué? Poniendo el evangelio en acción. Vuelvo otra vez a citar el ministerio. Aquí en la iglesia no vamos a ver a los pentecostales, vamos a ver nuestra iglesia, nuestros ministros. ¿Cómo deben de ser nuestros ministros? Reverentes. ¿Qué dice? ¿Qué leímos? Reverentes en la presencia de Dios. ¿Qué más? Humildes. Que no anden diciendo: yo sé esto, yo sé el otro, yo sé el otro. Que digan: yo no sé nada. Como dijo, ¿quién dijo esta frase célebre? Yo lo único que sé es que no sé nada. Bueno, no recuerdo ahorita su nombre, pero hubo un hombre que sí lo dijo: yo lo único que sé es que no sé nada. Entonces, eso es ser humilde. Amén. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba mostrando al profeta cómo debería de ser su siervo preparado. Estoy citando lo del profeta. ¿Cómo deben de ser los ministros? Aquí Dios estaba preparando a Isaías para que fuera a predicar el evangelio. ¿Cómo tenía que ser él? Reverente, humilde. Y luego, vamos a ver, dice: estos son mis siervos, estos son míos. Mira cómo están preparados, reverentes, humildes y en acción. O sea, nuestros ministros, ¿cómo deben de ser? Humildes, reverentes y en la casa. ¿Sí? ¿A dónde deben de andar? Pues yo no sé, pero hay mucho lugar en el mundo. Si son ministros, que me demuestren. Hubo alguien aquí que me dijo y se presentó y dijo: fulano de tal, evangelista. Vaya, yo dije, pues va a llenar la iglesia de gente. Evangelista, ni siquiera su esposa ni su mamá le creían. Imagínense un evangelista así. Vaya, yo digo, es bien fácil decir: soy esto. No diga soy, demuestre lo que es. Yo no quiero tenerlos, mire, yo no sé si el día de mañana o pasado estoy muerto, pero yo no quiero mantenerlos a ustedes en ignorancia. Si algún día me muero, sepan que les dije la verdad. Y si después de que yo estoy muerto van a traer aquí a un hombre que solamente se va a estar en la oficina como pastor, y que tenga que ustedes cooperar para comprarle un pajarito porque su esposa se le antojó, que comprarle esto y lo otro y pagarle la renta y la luz y el agua, se van a acordar de mis palabras. Amén. Entonces se acordarán y dirán: tenía razón. No esperen en ese momento que los ministros que se paren a predicar este evangelio, que estén dispuestos a no agarrar más dinero, sino a dar lo que Dios les ha dado. Amén. Yo, gracias a Dios, trabajo con estas manos, miren, y no me dejan mentir. Ahí está el hermano Félix, le he hablado para que me vaya a ayudar a hacer trabajo. ¿Y qué hago el dinero? Y tal vez mi esposa diga: y no me compraste zapatos. ¿Y sabe dónde estoy invirtiendo? Para el reino de Dios y su justicia. Amén. En eso comenzó la primera iglesia, a dar lo que tenían para esparcir el evangelio. Pero hoy los ministros flojos, blandos, irreverentes, acostados en sus casas con una buena pensión y una buena comida, pero dicen: sí, yo soy un ministro y eso nadie me lo puede quitar.
Pues nadie se lo puede quitar, pero en aquel día tiene que responder como ministro. Amén. ¿Cuántas almas trajo al evangelio? Yo puedo preguntarles, ¿cuántas almas han traído al evangelio estos ministros? ¿Por qué las bancas están vacías cuando debieran de estar las iglesias llenas de gente? Los ministros yendo por los camiones, por las calles, en las esquinas, parándose, testificando que Jesucristo está vivo. Amén. No tratando de ver cuánto dinero pueden agarrar, no tratando de decir, si el pastor me paga el viaje voy con él. No, que agarra, se ponga a trabajar y diga, tengo tanto, pastor, para ir y ponerlo, y vámonos a predicar el evangelio. Esto es duro, pero es la verdad. Amén. Esto es lo que un profeta nos vino a sacar, que estaba escondidito allí, donde las denominaciones no quieren que salga, donde los ministros no quieren que se hable esto, y lo están escuchando, y sé que me van a escuchar, y tal vez no vengan por eso, porque van a decir, ya nos echó duro, pues peor les va a ir. Pero en aquel día sepan que tienen que responder por su oficio. ¿Qué están haciendo con el don que Dios les ha dado? Como aquel flojo, Señor, lo enterré porque sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no siembras, así que lo enterré mejor. Que le dijo, insensato, átenlo, échenlo en las tinieblas de afuera y quítenselo, porque al que le es dado, algún lo que le es dado le será quitado. Amén. Pero aquel que le dijo, Señor, me diste 2 talentos y aquí están otros 2, son 4, he ganado 2 más para la gloria de Dios. Bienvenido, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Llegó otro, Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5, perdóname, Señor, no pude ganar más. Bienvenido, siervo fiel, bien hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú cuántos te di? Me diste 1, Señor. ¿Cuántos demás? Eres hombre duro, mejor lo enterré. Échenlo a las tinieblas de afuera y quítenle lo que se le había dado. Bueno, hay gente que dice que no se pueden borrar de los nombres del libro de la vida. Yo pregunto si el de Judas todavía permanece ahí en el libro de la vida. ¿Y qué hizo Judas? ¿No oró por los enfermos y sanaron? ¿Se le quitó su ministerio? Sí, se le quitó. ¿Quién se lo quitó? El mero mero. Entonces, no pongan su confianza en esas cosas. Sepan qué es la verdad. Manténganse en la palabra de Dios. Y si por esto ya no me quieren y me hacen una junta y dicen, queremos decirle que ya no lo queremos de pastor, bueno, pues gloria a Dios. Yo sé que algún día habrá en otro lugar donde pueda ir a predicar el evangelio. No necesito un púlpito. ¿A poco Juan el Bautista tenía uno? Gracias a Dios por Pero yo también he tenido la dicha de ir a predicar donde no hay púlpito, ir a predicarle a 2 personas. Y hoy bien, en la pandemia, unos días vinieron los músicos, creo 2 veces, después ya no vinieron, aquí predicando a las paredes. Y yo dije, pues de primero no crea que es fácil, a ver que alguien se pare aquí a predicar. Nadie hay más que la cámara ahí. Y veo a la cámara esa, no le dice ni amén, ni gloria a Dios, ni gestos le hace. Pero yo muchas veces dije aquí, estoy dispuesto a predicarle a las paredes, y dije, Señor, nuestras palabras nos enlazan. Pues ahora voy a predicarle a estas paredes y lo que salga por la cámara, hasta donde llegue. Y llegó hasta un pueblo de Oaxaca, por allá en los rincones. Y ahí está una familia en el grupo de WhatsApp. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por eso. Porque el evangelio llegue. Yo digo, Señor, si no puedo hacer otra cosa, permíteme predicar este evangelio como está escrito. Y esta palabra tiene que traer almas al arrepentimiento. Tal vez esa persona yo ni la he visto ni la he saludado de mano, pero si en aquel día aparecen en la presencia de Dios, gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por eso, así que manténganse. Esta es una obra grande y fuerte y rápida de esparcir el mensaje a través del YouTube, que la gente se entere por todo el mundo que somos cristianos. No que nos digamos, pues es que dice el anuncio, usted prende la televisión y hasta con música y todo, quédate en casa. Y los ministros, pues es que yo obedezco, me quedo en casa. ¿Y cuándo vas a ir a predicar? Cuando se quite esta pandemia y sabes que viene otra peor que esta y también te vas a quedar en casa. ¿Y cuándo vas a ir a predicar? Cuando se quite
esta hambruna? ¿Y cuándo vas a ir a predicar? Cuando se quite la peste negra. ¿Y cuándo vas a ir a predicar? Cuando se quite la gripa porcina. ¿Y cuándo vas a ir? ¡Uy! Esto es el principio de dolores, hermanos. Les dije el domingo pasado, yo que quisiera más decirles a ustedes que esto va a mejorar, pero la Biblia predice cosas terribles, peores que estas. Así que agárrense de la palabra de Dios. Pónganse de pie, oremos a Dios. Les agradezco su asistencia y adelante, amén. No tengan miedo, el Señor está con nosotros, amén. Dice esta petición: doy gracias a Dios por darle su sanidad a mi esposo Pedro, ya que en la semana estuvo enfermo, pero por la gracia de Dios ya está bien, y le ruego lo lleven en sus oraciones siempre. Dios los bendiga. A su hermana en Cristo, Sandy Avelar. Qué bueno, Dios bendiga a Sandy. Qué bueno, yo te doy un aplauso por eso. Que si no puedes hacer otra cosa, testifica. Si no pueden hacer otra cosa, testifiquen. Yo que lamentable, he orado por gente que Dios ha sanado y son malagradecidos. Nunca se han parado aquí para decir gracias a Dios porque me sanó de esto. Pero Dios honra esto, que alguien se pare y que diga: gracias a Dios, mi esposo estuvo enfermo, pero gracias a Dios, Dios ya lo sanó. Eso es para honra y gloria de Dios, que la gente sepa que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Eso levanta la fe de la gente. Eso es más que un mensaje florido que ustedes oyeran. Pero cuando alguien estaba muerto y es resucitado, cuando antes estaba en pecado y ahora es salvo, cuando estuvo enfermo y ahora es sano, eso demuestra de que Dios es Dios. Oremos a Dios. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecer tantos favores que recibimos. El más grande de los favores es que tú nos hayas aceptado como tus hijos, y que cada mañana al despertar podamos mirar la luz del sol y podamos decir: estoy sano, cuando tanta gente está en el hospital sufriendo y no miraron un nuevo día. ¿Cómo no decirte, Señor, gracias? Porque nuestras familias están bien. ¿Cómo no decirte gracias por estar una vez más en los atrios del Dios vivo, donde el gorrión haya casa y la golondrina puede hacer su nido? Porque siendo animalitos saben que es un lugar seguro la casa de Dios, los atrios del Dios vivo. Cuanto más nosotros. Permite que estando, Señor, en este templo y en tu presencia, aquí seamos reverentes. Y que, Señor, esos serafines, esos ángeles vengan y quemen con sus carbones encendidos nuestros labios y nuestros malos actos, y puedan hacernos que nuestras oraciones y nuestros actos lleguen a ser vistos bien en la presencia de Dios como olor grato y fragante. Que nuestras ofrendas de labios, Señor, nuestros esfuerzos sean aceptados en tu presencia en esta mañana. Permite que cada adorador, que cada uno de estos hijos tuyos que vino a escuchar tu palabra, que salgan, Señor, saciados, que salgan revestidos de tu Espíritu Santo. Salimos a un mundo como ovejas en medio de lobos, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está alrededor de nosotros. No importa cuánta peste y cuánto demonio hay, pero así como nos has librado, nos seguirás librando de todas ellas, porque tú eres Dios. Permítenos pararnos fieles por tu palabra hasta que el aliento se vaya de nuestras vidas. Permite, Señor, que no nos cansemos de testificar, que nunca nos cansemos, que nunca nos sintamos mal, un mal sentimiento por decir la verdad a alguien aunque le duela. Permite, Señor, que haya valor suficiente cristiano para no tener rencor, pero decir la verdad a donde se tenga que decir, y que la gente venga a los pies de Jesucristo. Hoy por todo hay pretexto para no venir a la casa de Dios,
pero la gente yendo a la calle, yendo a hacer sus cosas cotidianas, para eso no tienen temor. No les tomes en cuenta en esto, Señor, y dales una oportunidad de que se acerquen a tu palabra. El lugar más seguro es venir a la casa de Dios. El lugar más seguro es doblar nuestras rodillas. Tenemos el médico de los médicos, que Él sana toda enfermedad y toda dolencia. Te damos gracias por la sanidad del hermano Pedro en esta mañana, que tú te has placido, Señor, no porque son buenos, pero para que testifiquen de que Jesucristo está vivo entre nosotros. Y así como Él puede quitar una fiebre del cuerpo, una diarrea, Él puede quitar cualquier cosa, porque no hay espíritu que se pare en la presencia de Dios. Y en el nombre de Jesucristo reprendemos y atamos todo espíritu y obra del diablo, y reclamamos este pueblo libre para la honra y la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Agradecemos por su presencia y queremos el domingo que viene, ¿verdad?, que el hermano Eder, ¿verdad?, tiene la lista ahí de los que cooperaron para la... Pueden sentarse un momento. Solo quiero anunciarles rápidamente que la confraternidad no se va a llevar a cabo en este año por la pandemia que hay. Entonces, por la pandemia y por responsabilidad, porque aunque pudiéramos encontrar un salón o un lugar donde hacerla, tenemos que ser responsables. Entonces, pues si Dios no quiso que se hiciera, pues no la vamos a hacer este año. Tal vez se llegue a hacer una juvenil, pero ese es otro tema. Pero lo que se había destinado para esta reunión en este año se va a hacer para el año que viene, si Dios presta vida, en las mismas fechas. Entonces esperamos que ya para el año que venga, pues ya estemos mejor, o cuando menos ya hay vacuna, o ya sepamos, ¿verdad?, cómo lidiar con esto, porque este espíritu es nuevo y pues no sabemos todavía cómo lidiar con ello, pero a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esto. Entonces para el próximo domingo, si el hermano Eder tiene una lista ahí de los que ya dieron o terminaron de cooperar y los que no, pues decidimos aquí si se les devuelve ese dinero o se guarda para el próximo año. Es como ustedes decidan, pero lo vamos a hacer el próximo domingo. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
Y igualmente bendice a la Dora Alegre, en sus hogares, Padre, en sus trabajos, que tú, Señor, nos bendigas a mis hermanos, que nos guardes con tu palabra, Señor, y con tu poder, Padre, que nos fortalezcas cada día, que nos des de vida aquí en esta tierra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ciertamente que vienen muchas cosas peores, ¿verdad? Y si no estamos preparados con esa fe, ahorita estamos con la pandemia, ¿verdad? Y parece que es fuerte y cada día se pone más y más fuerte. Como dice nuestro hermano, pues ya no se va a parar.
¿Qué si hubiera una pandemia de hambre, hermanos? Donde ya no hubiera alimento que comer. Dice, todo lo podemos aguantar, menos dejar de comer, ¿verdad? ¿Y qué será cuando ya no haya que comer? Y me decía mi esposa, ¿qué será cuando llega una pandemia de hambre? Yo le decía, bueno, pues ahí ya va a intervenir la fe. Decía un hermano, antes nos predicaba un hermano, nos decía, pues cuando usted vea hambre y no tenga que comer, usted le va a pedir al Señor, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, mándanos carne, y si usted con fe pide carne, pues le va a dar carne al Señor. Le va a decir, Señor, danos un pollito, pues el Señor nos va a dar un pollito, pero la fe, hermano, ahí es donde tiene que salir nuestra fe. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Nos vemos para el próximo domingo. Ahorita los miércoles no hay servicio hasta el nuevo aviso. Amén. Incline su rostro, Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más, Señor, no tenemos con qué pagarle, Señor. Como dijera tu siervo, Señor, recibe nuestro corazón. Lo único que tenemos que darte es nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad. Que tu Espíritu Santo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero, Señor, si no escuchamos, entonces, ¿qué testimonio va a dar el Espíritu Santo allá en tu presencia, Señor? Queremos que tú nos guíes, Padre, que tú nos guardes en estas pruebas que vienen. Guarda, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y danos de tu gracia y tu bondad para poder, Señor, hablar, decirle a aquellos que no han conocido tu palabra. Aún, Señor, redargúyele su corazón para que ellos puedan venir, Señor, y tomar su lugar. Aquellos que faltan todavía, Señor, ábreles, Padre, el entendimiento. No que tú dijiste, no quiero que nadie se pierda. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, al salir de aquí, sé con cada uno de tus hijos, Señor, y guárdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Tome su lugar y vamos a salir cantando. Salúdese de lejitos, no se salude de mano, salude de codo a codo, o de mirada a mirada, como usted guste. Dios les bendiga.